Capítulo segundo. La leyenda de las minas de Salomón. ¿Qué oyó usted en Bamangwato con relación a la expedición de mi hermano?, preguntóme Sir Enrique mientras yo hacía una pausa para cargar mi pipa antes de contestar al capitán Good. Oí, y jamás he hecho mención de ello hasta hoy, que su hermano se dirigía a las minas de Salomón. Las minas de Salomón, exclamaron a un mismo tiempo mis dos oyentes. ¿Dónde están esas minas? Lo ignoro. Sí sé en dónde se dicen que están. Una vez vi los picos de las montañas que las rodean. Pero un desierto de 130 millas me separaba de ellas. Y no sé de blanco alguno que lo haya cruzado, excepto uno. Quizá lo mejor que puedo hacer es contaros la leyenda de esas minas, tal como la conozco, dándome ustedes palabra de no revelar cosa alguna de lo que diga, sin obtener mi consentimiento. ¿Aceptan ustedes? Tengo mis razones para pedirlo así. Sir Enrique hizo un signo afirmativo con la cabeza, y el capitán Good replicó: Ciertamente, ciertamente. Bien. Como ustedes pueden suponer, por regla general, los cazadores de elefantes somos incultos, rudos, y apenas nos inquietamos por algo fuera de las realidades de la vida y las costumbres de los kafires. Sin embargo, a veces se encuentra a alguno que se toma la molestia de recoger las tradiciones de los nativos para hacer con ellas un poco de historia de este oscuro continente. Un hombre de esta clase fue el primero que me contó la leyenda de las minas de Salomón. Hará como 30 años, cuando efectuaba yo mi primera cacería de elefantes en el país de Matabele. Se llamaba Evans. Fue muerto al siguiente año. Pobre compañero, por un búfalo herido, y sus restos están enterrados cerca de las cascadas de Zambezi. Recuerdo que una noche le refería a las magníficas obras que había descubierto mientras cazaba antílopes y cadúes en lo que ahora es el distrito de Lidemburgo, en el Transvaal. Las han explorado últimamente en busca de oro, pero ya las conocía yo años atrás. Encuéntrase allí un ancho camino carretero abierto en la roca, el que conduce a la entrada de una galería, y en ella, cerca de su boca, se ven trozos de cuarzo aurífero, convenientemente hacinados para la trituración, lo que prueba que los trabajadores, fueran quienes fueran, abandonaron aquel sitio en precipitada fuga. Y más al interior, como a 20 pasos de la entrada, un trozo de galería edificada transversalmente, que es en realidad un precioso trabajo de mampostería. Bueno, dijo Evans, pero yo os contaré algo aún más curioso que eso.
y pasó a referirme cómo, internándose mucho en el país, dio con una ciudad arruinada, que él creía era la Ofir de la Biblia, lo que, entre paréntesis, han venido a suponer otros hombres más entendidos, largo tiempo después que el pobre Evans lo dijera. No lo puedo olvidar. Le escuchaba con gran atención, porque como joven al fin, la relación de todas esas maravillas de la antigua civilización y la de los tesoros que los aventureros hebraicos y fenicios extraían de una tierra, a tanto tiempo sumida en la más profunda barbarie, se apoderaban por completo de mi imaginación. Cuando, repentinamente, me preguntó: «Muchacho, ¿has oído hablar alguna vez de las montañas de Sulimán? Allá, hacia el noroeste del país de Mushuculumbue». Nunca, le contesté. Pues bien, allí es en donde realmente Salomón tenía sus minas. Sus minas de diamantes, quiero decir. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo lo sé? ¿Y qué es Sulimán, sino una corrupción de Salomón? Además, una vieja Isanusi, una bruja curandera del país de Mánica, me dio todos los pormenores sobre el particular. Me dijo que al otro lado de las montañas habitaba una especie de zulúes, pero mucho más robustos, de mejor figura, y que hablaban este dialecto. Añadiendo, vivían entre ellos grandes hechiceros que habían aprendido su arte de los blancos, cuando el mundo entero estaba entre tinieblas, y quienes guardaban el secreto de una mina maravillosa de piedras relucientes. Reíme de esta historieta, a la sazón, a pesar de que me interesaba, pues aún no se habían descubierto los criaderos de diamantes. El pobre Evans se separó de mí, muriendo poco tiempo después, y pasaron 20 años sin que volviera a acordarme de tal asunto. Pero, precisamente a los 20 años, y este no es corto tiempo, caballeros, que rara vez los cuenta en su oficio un cazador de elefantes, supe algo más concreto respecto a las montañas de Sulimán, y país que se extiende al otro lado de ellas. Encontrábame en el país de Mánica, en un lugar denominado el Kraal de Sitanda. Bien miserable, por cierto, pues nada se halla allí de comer, y la casa era escasísima. Atacóme la fiebre, y me sentía bien malo, cuando un día llegó un portugués, acompañado de un solo criado, un mestizo. Hoy conozco a ciencia a esos portugueses de Delagoa. Ah, no creo haya en la tierra entera malvados más dignos de la cuerda que esos infames, que viven y engordan con las lágrimas y sangre de sus esclavos. Pero este era hombre completamente distinto de los seres groseros que estaba acostumbrado a encontrar, y me hizo recordar todo cuanto sobre los cumplidos y corteses hijodalgos había leído. Era alto de estatura, delgado, con ojos grandes y oscuros, y bigote entrecano y rizado. Conversamos un rato, pues, aunque estropeándolo, hablaba algo el inglés y yo entendía un poco su idioma.
Así pude saber, se llamaba José Silveira y tenía una posesión cerca de la bahía de Delagoa. Y al siguiente día, al proseguir su viaje, acompañado de su mestizo, me dijo, quitándose galantemente el sombrero, como en otros tiempos se usaba: Adiós, adiós, señor. Si alguna vez volvemos a encontrarnos, seré el hombre más rico del mundo. Y no me olvidaré de usted. Reíme un instante, pues estaba demasiado débil para reírme mucho. Y mientras él avanzaba por el oeste, hacia el gran desierto, le seguí con la vista, pensando si estaría loco o qué podría imaginarse iba a encontrar allí. Transcurrió una semana. Una tarde, repuesto ya de la fiebre, estaba sentado en el suelo frente a mi tienda, comiéndome el último muslo de un ave que había obtenido de un nativo a cambio de un pedazo de tela, que valía 20 veces más, y miraba el enrojecido y ardoroso sol, que parecía hundirse en las arenas del desierto, cuando repentinamente vi a un hombre, en apariencia un europeo, pues vestía una levita, sobre el declivio ascendente del terreno, opuesto a mí, y como a 300 varas de distancia. Aquel hombre se arrastraba sobre sus manos y rodillas. A breve trecho, se irguió, y dando traspiés ganó unas cuantas varas más para volver a caer y continuar arrastrándose. Comprendiendo que necesitaba auxilios, envié, sin pérdida de tiempo, a uno de mis cazadores para que se los prestara, el que lo condujo hasta mí. ¿Y quién suponen ustedes que era aquel desgraciado? José Silveira, no hay duda, contestó el capitán Good. Sí, José Silveira, o mejor dicho, su esqueleto cubierto por una piel rugosa y tostada. El color amarillento de su cara daba a conocer la intensa fiebre biliosa que lo abrasaba. Sus ojos parecían salírsele de las órbitas. A tal punto sus carnes se habían consumido. En él, la vista descubría solo una piel apergaminada y amarilla, cabellos encanecidos y los huesos que se le marcaban en toda su desnudez. ¡Agua! ¡Por Jesucristo, agua! Exclamó con débil y doloroso acento. Entonces observé que tenía los labios partidos y la lengua hinchada y ennegrecida, fuera de la boca. Le di agua, mezclada con un poco de leche, y bebió a grandes tragos, y sin detenerse, 2 largos cuartillos. No le permití tomarse más, y entonces un exceso de fiebre le hizo rodar por el suelo, comenzando a delirar con las montañas de Sulimán, los diamantes y el desierto. Le llevé a mi tienda, e hice todo cuanto en mi mano estaba por aliviarle, aunque conocía demasiado bien la inutilidad de mis esfuerzos. Hacia las 12 se tranquilizó. Yo me acosté en busca de reposo y me quedé dormido. Despertéme al amanecer, y a la media luz que nos envolvía, le vi sentado. Parecía un espectro. Tanto había enflaquecido, y miraba tenazmente hacia el desierto. En ese instante,
el primer rayo del naciente sol, cruzando por encima de la inmensa llanura que ante nuestra vista se dilataba. Fue a adorar la cumbre más erguida de las montañas de Sulimán, que, allá a lo lejos, a centenares de millas de nosotros, alzábase hacia el cielo. «Allí, allí es», gritó el moribundo en portugués, tendiendo su largo y descarnado brazo. «Pero nunca llegaré a ella. Nadie lo podrá lograr». De repente enmudeció, y a breve rato, y como si hubiera tomado una resolución, volvióse hacia mí y me dijo: «Amigo mío, ¿está usted ahí? Mi vista comienza a oscurecerse». «Sí», le contesté, «sí, pero acostaos ahora y descansad». «Ay», murmuró, «bien pronto descansaré. Tengo sobrado tiempo para descansar. Toda una eternidad. Escuchadme. Estoy agonizando. Habéis sido bondadoso para conmigo. Os daré mi secreto. Tal vez usted llegará hasta ella, si el desierto no os mata, como ha muerto a mi pobre criado y a mí. Entonces tentóse la camisa, y a poco extrajo de ella algo que en un principio tomé por una petaca de piel de antílope, de las que usan los boers, atada con un cordón que en vano trató de desamarrar. Entregómela, diciéndome: «Desatadla». Así lo hice, y saqué de ella un papel cuidadosamente doblado y un pedazo de tela amarillenta y raída, escrita con caracteres casi ininteligibles. Hecho esto, prosiguió con voz apagada, pues su debilidad aumentaba por momentos: «Ese papel es la exacta reproducción de todo lo que hay escrito en el harapo. Muchos años me ha costado descifrarlo. Atendedme. Uno de mis ascendientes, refugiado político de Lisboa, y uno de los primeros portugueses que desembarcaron en estas playas, lo escribió durante su agonía, en esas montañas que nunca el pie de un europeo ha hollado ni pisó después. Llamábase José de Silveira, y hace 300 años que vivió. Su esclavo, quien le aguardaba a la falda de este lado de las montañas, le encontró muerto y llevó el escrito a su casa en Delagoa. Desde entonces ha permanecido en la familia, sin que nadie se ocupara de leerlo, hasta que yo lo hice. La vida me ha costado, pero quizá otro sea más afortunado que yo y se convierta en el hombre más rico del mundo. No se lo confiéis a nadie. Id vos mismo». Apenas terminó, comenzó a desvariar y una hora más tarde todo había concluido. En paz descanse. Murió tranquilamente. Yo enterré su cadáver en una fosa muy profunda y lo cubrí con grandes piedras.
Por lo que espero, las hienas no habrán podido desenterrarlo. ¿A poco abandoné aquel lugar? Ah, infeliz. ¿Y el documento? Dijo Sir Enrique, con acento de marcado interés. Sí, el documento. ¿Qué era lo que decía? Añadió el capitán. Caballeros, si así lo desean, os lo diré. Jamás lo he confiado a persona alguna, exceptuando a mi inolvidable esposa, ya muerta, la que creyó era todo mera superchería, y a un viejo y beodo traficante portugués, quien me lo tradujo, y había olvidado completamente a la siguiente mañana. El andrajo original está guardado en mi casa en Durban, unido a la traducción del pobre don José. Pero, pero tengo en mi cartera su reproducción en inglés y una copia exacta del plano, si es que se le puede dar este nombre. Vedlo aquí. Yo, José de Silveira, agonizando de hambre en la pequeña cueva en donde nunca hay nieve, al lado norte del pico de la más meridional de las dos montañas, que he llamado Pechos de Saba. Escribo esto en el año 1590. Con un pedazo de hueso en un jirón de mi ropa y usando mi propia sangre como tinta. Si mi esclavo lo encuentra, cuando venga en mi busca, llévelo a Delagoa y entréguelo a mi amigo, a fin de que llegue a conocimiento del rey y pueda enviar un ejército que, salvando el desierto y las montañas, venza y domine a los bravos cucuanos y sus artes diabólicas. Para lo que aconsejo, traigan muchos sacerdotes, y será el rey más rico desde Salomón. He visto, con mis propios ojos, los diamantes sin cuento que guarda la cámara del tesoro de Salomón, detrás de la muerte blanca. Mas, por la traición de Gagula, la echadora de hechizos, nada he podido sacar a salvo, apenas la vida. Quien quiera que venga, siga las indicaciones del mapa y ascienda por la nieve del pecho izquierdo de Saba hasta llegar al pico, y a su lado norte encontrará la gran carretera que Salomón construyó, por la cual en 3 jornadas llegará al palacio del rey. Mate a Gagula. Rece por mi alma. Adiós, José de Silveira. Cuando hube leído el anterior documento y enseñado la copia del mapa, trazado por la mano y con la sangre del moribundo hidalgo, siguió un momento de silencio producido por el asombro. «¡Por mi nombre!», exclamó el capitán Wood. «Que me ahorquen si en las 2 vueltas que he dado al mundo
desembarcando en casi todo puerto. He oído o leído cosa parecida a esta. La anécdota es muy curiosa, señor Quatermain, añadió Sir Enrique. Y supongo que usted no se está burlando de nosotros. Bien sé que a veces se cree estar autorizado para tratar de reír a costa de un recién venido. Si así lo piensa usted, Sir Enrique, dije, bastante disgustado y guardando mi papel. Porque no me agrada se me confunda con los necios que creen ingenioso el contar falsedades o presumir ante los recién llegados de extraordinarias aventuras de caza, jamás ocurridas. Hemos concluido por completo. Y me levanté para marcharme. Sir Enrique apoyó su grande mano en mi hombro y me dijo: Siéntese, señor Quatermain. Pido a usted me dispense. Bien veo no pretende engañarnos, pero la historia me ha parecido tan extraordinaria que se me hacía duro creerla. Usted verá el mapa y el escrito original cuando lleguemos a Durban. Le dije un tanto apaciguado, porque en realidad, pensando en ello, hubiera sido maravilloso que no hubiese dudado de mi buena fe. Pero nada os he dicho respecto a vuestro hermano. Yo conocía a su compañero Jim. Era bechuano, por nacimiento, buen cazador y demasiado listo para nativo. La mañana en que el señor Neville iba a partir, vi a Jim junto a mi carro picando tabaco. Jim, le pregunté, ¿a dónde se va? ¿Tras de elefantes? No, señor. Vamos tras algo mejor que el marfil. ¿Y qué es ello? Preguntéle, pues había despertado mi curiosidad. ¿Oro? No, señor. Algo que vale más que oro. Y rechinó maliciosamente los dientes. Contrariando mi curiosidad, no quise hacerle más preguntas, porque no me agrada rebajar mi dignidad. Pero lo cierto es que me había dejado perplejo. En este instante, Jim concluyó de picar su tabaco. Señor, me dijo. Yo fingí que no le había oído. Señor, volvió a repetir. Muchacho, ¿qué quieres? Señor, vamos en busca de diamantes. ¿Diamantes? Hombre, entonces habéis cerrado el camino. Debéis dirigiros hacia los criaderos. Señor, ¿ha oído usted algo de las montañas de Sulimán? Sí. ¿Y no sabe nada de los diamantes que hay allí? He oído un cuento bien necio. No es cuento, señor. Yo conocí a una mujer que con su hijo vino desde allí a Natal y me lo dijo. Hace poco ha muerto. Si tu amo trata de llegar al país de Sulimán, va a servir de pasto a los buitres. Y lo mismo te pasará a ti, Jim. Si es que pueden arrancar una piltrafa de tu mezquino y viejo esqueleto. Frunció ligeramente los labios y me contestó. Tal vez, señor.
El hombre tiene que morir. Por mi parte prefiero probar otro camino. Aquí ya es difícil encontrar un elefante. Ay, hijo mío, espera hasta que la pálida y calva señora te agarre por la garganta y entonces oiremos cómo cantas. Media hora más tarde, el señor Neville emprendía la marcha con su carro, y Jim vino corriendo hacia mí y me dijo: Adiós, señor. No quiero marchar sin decirle adiós, porque creo que usted tiene razón, y nunca más hemos de volver. ¿Es cierto que tu amo va realmente a las montañas de Sulimán? ¿O estás mintiendo, Jim? No miento. Va a ellas. Me ha dicho que está resuelto a hacerse una fortuna, o por lo menos a tratar de ello. Así es que bien puede probar su suerte con los diamantes. Bien, pues espera un momento, Jim. Voy a darte una nota para tu amo, y prométeme no entregársela hasta que lleguéis a Inyati, que se encuentra a algunos centenares de millas del lugar en que estábamos. Sí, señor, así lo haré. Entonces escribí en un pedazo de papel: Quien quiera que venga, ascienda por la nieve del pecho izquierdo de Saba hasta llegar al pico, y a su lado norte encontrará la gran carretera de Salomón. Ahora, Jim, le dije, entregándole el papel, cuando des esto a tu amo, adviértele que le conviene seguir el consejo que en él se le da. No quiero que se lo entregues enseguida, porque no me agradaría volviera atrás para hacerme preguntas que no he de contestar. Y lárgate inmediatamente, perezoso, que el carro casi va a perderse de vista. Jim cogió la nota y se marchó. Y esto es todo cuanto sé de vuestro hermano, Sir Enrique, pero temo mucho. Señor Quatermain, dijo Sir Enrique, voy en busca de mi hermano, y seguiré su rastro a las montañas de Sulimán, y aún más allá de ellas si es necesario, hasta que le encuentre o sepa que ha muerto. ¿Quiere usted acompañarme? Soy, como creo haber dicho, en extremo prudente, o más bien tímido. Así no pude menos de temblar a esta idea. Parecíame que emprender tal empresa era marchar ciegamente hacia la muerte. Y dejando a un lado otras consideraciones, tenía un hijo que sostener, lo que exigía evitar a todo riesgo. No, Sir Enrique. Muchas gracias. No me conviene aceptar su proposición, pues además de ser ya duro para aventuras de esa especie, estoy seguro, concluiremos lo mismo que mi pobre amigo Silveira. Tengo un hijo, cuyo sostén me prohíbe arriesgar la vida. Tanto Sir Enrique como el capitán Good parecieron muy contrariados. Señor Quatermain, dijo el primero, soy bastante rico y estoy resuelto a realizar mi proyecto. Señale la suma cualquiera que sea, que usted estime razonable,
como remuneración de sus servicios, y le será entregada antes de que partamos. Aún más, aún más, antes de que comencemos nuestro viaje, tomaré todas las medidas oportunas para que, en caso que alguna desgracia ocurra a todos, o solamente a usted, vuestro hijo tenga convenientemente asegurado su porvenir. Por esto, bien comprenderá cuán necesario juzgo su presencia. Además, si por un acaso llegamos a aquel lugar y encontramos los diamantes, se dividirán por partes iguales entre usted y Good. Yo no los quiero. Esta probabilidad no es de tenerse en cuenta, pero la misma condición se aplicará a todo el marfil que podamos recoger. Ahora, toca a usted, señor Quatermain, manifestarme cuáles son sus condiciones, debiendo advertirle que, por supuesto, todos los gastos corren de mi cuenta. Sir Enrique, su oferta es la más generosa que en toda la vida se me ha hecho, y una que no puede despreciarse por un pobre cazador y traficante como yo. Pero la empresa es no menos aventurada y peligrosa. Así le suplico, me deje pensarlo despacio. Antes que lleguemos a Durban, daré a usted mi contestación. Muy bien, respondióme. Y dándoles las buenas noches, fuime a dormir y a soñar con los diamantes y con el pobre Silveira, muerto hacía tan largo tiempo.